Muchas gracias por su visita y sean bienvenidos. En esta oportunidad desarrollaremos el contenido Formas de captación de la realidad, parte 2, la percepción. Vamos con las preguntas. ¿Qué es la percepción? ¿Qué teorías hay sobre la percepción? ¿Cuáles son los elementos de la percepción? ¿Y cuáles son los trastornos de la percepción? Comencemos. La percepción es el proceso de comprensión de la realidad. Ya habíamos hablado en el anterior video, en el anterior contenido, de que la sensación era una primera impresión de la realidad, pero ahora la percepción es esa sensación misma, pero ya comprendida significativamente. Estamos hablando de una comprensión en un nivel más elevado que la sensación. Por ejemplo, en la sensación estoy adentro de un auto y estoy teniendo la sensación de que el auto está en movimiento, de que está dando giros, pero no precisamente hacia qué lado, mientras que con la percepción ya me puedo percatar, sí, el coche está yendo hacia adelante, está girando a la derecha. Entonces la comprensión significativa es superior, podríamos decir, a la sensación. Podríamos decir también de otra manera que es el conjunto de sensaciones corregidas, aumentadas e interpretadas, en el cual se conjuncionan y fluyen las experiencias, los recuerdos, las circunstancias. Existen dos principales teorías sobre el proceso de la percepción. Una es la del asociacionismo y la otra es del Gestalt. La teoría del asociacionismo ha sido fundada por Wilhelm Wundt. Sostiene que las percepciones se dan por la simple suma de las sensaciones y se las organiza. Esto quiere decir que percibimos los elementos aisladamente, una cosita, otro elemento y luego lo voy a sumar y ahí está la percepción. Eso nos dice, elemento por elemento vamos uniendo hasta formar una totalidad, ¿no? Esta teoría es rechazada, dice, con unanimidad. Esta teoría ha servido en su tiempo, pero hoy en día es muy débil, es por poco se podría decir defendido para decir que ha quedado obsoleto, porque nos dice, cuando vemos una partecita, yo por ejemplo miro a una persona, veo sus piecitos, veo su cabecita, sus ojitos, sus cabellitos, lo voy a conjuncionar y digo, es una persona, pero esa no es la forma de ver la percepción. A ver, lo vamos a ver con la próxima teoría del Gestalt. La teoría del Gestalt es más aceptada, Podríamos decir que el asociacionismo lo dejó obsoleto. Esta teoría del Gestalt explica cómo es el proceso de la percepción y nos dice que primero nosotros percibimos o recogemos información de un todo, de la totalidad. Luego recién nosotros vamos separando partes por partes para comprender mejor, para tener un entendimiento, También contemplamos los elementos necesarios según nuestra experiencia. Podemos completar algunas cosas, podemos obviar algunas cosas, podemos enfatizar algunos elementos de nuestra totalidad. Por ejemplo, al contemplar, ahí tengo una ilusión óptica, luego vamos a hablar de eso. Contemplo el todo, ahí, todo voy a ver, todo el elemento, los colores, ahí voy a ver unos ancianitos. Todo este ejemplo ha sido muy bien para explicar la teoría del Gestalt. Estoy viendo el todo, estoy viendo dos personas mayores frente a frente, pero después me percato, veo otros elementos, hay una puerta. Las otras dos, las figuras que forman los rostros de los ancianos, habían sido unos mexicanos, uno está con su guitarra. Luego estoy viendo diferentes elementos. Algunas cosas tal vez lo voy a obviar, por ejemplo, arriba no sé qué cosas habrá, tal vez algunos lo van a ver con más claridad, tal vez yo no. Esa es la forma entonces de que nosotros tenemos una percepción de la realidad. En la filosofía también se explica de tal manera, Primero vemos todo el pensamiento y luego vamos fragmentando partes del pensamiento en pequeños conceptos. Al despertar, imagínense, vemos todo. Después separamos algunos elementos por donde tenemos que caminar, todo. Vemos como una cámara fotográfica, diríamos, y después vamos viendo las partes pequeñas.
Bien, los elementos de la percepción, estos elementos son planteados por la teoría del Gestalt, que ya hemos explicado, ¿no? Y estos elementos van a ser los siguientes: la agrupación, figura y fondo, pregnancia o cierre, y también la constancia. Bien, la agrupación como elemento nos dice que nosotros, cuando tenemos varios estímulos, tenemos la tendencia natural de organizarlos, ¿no? De agruparlos o de clasificarlos, puede ser, para que nosotros podamos percibir y comprender de una manera más sencilla. Y esta agrupación tiene las leyes, por ejemplo, de proximidad, semejanza, continuidad y cierre. La ley de proximidad se refiere a que cuando tenemos hartos elementos, hartos estímulos, lo agrupamos por la proximidad, por elementos más cercanos, ¿no? Ahí podemos ver puntitos, 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 y mentalmente nosotros por la percepción podemos decir, hay dos grupos de puntitos. Estamos agrupando por la proximidad. Otro, la semejanza. También agrupamos o clasificamos algunos objetos o algunos elementos por la semejanza, por lo que se parecen. Puede ser por el grosor, por el tamaño, por el color también tal vez. Ahora, la continuidad. Podemos ver, por ejemplo, naturalmente que clasificamos los objetos por continuidad también, ¿no? Queremos contar, a ver, este grupo de puntitos desorganizados. Para contar bien podemos utilizar por experiencia algunas otras cosas para contar rápido, ¿no? La agrupación, todo eso. Pero ahora la continuidad, ya de arriba para abajo voy a contarlos, o de derecha a izquierda, de canto. Otra forma de continuidad, por ejemplo, veo un abecedario todo desordenado ahí. ¿Qué voy a poner? A, B, luego ¿qué? ¿Qué letra sigue? C, D. Es una forma de continuidad también de cómo organizar los números. O organizarlos, ahí está, varios objetos, de grande a pequeño, de pequeño a grande. Hay varias formas. El cierre nos dice que nosotros cerramos o completamos algo, lo que falte mentalmente, ¿no? Otro elemento es la figura y el fondo. En la percepción tomamos en cuenta una cosa más que la otra. A la que tomamos más en cuenta, a esa la vamos a denominar figura. Y a la otra la vamos a considerar como fondo, ¿no? Estoy dando una prioridad a la figura y al fondo lo estoy llevando, como se dice su nombre, fondo, hacia atrás, ¿no? Y la figura es lo que sobresale, ¿no? Y lo que le da forma al elemento que estoy percibiendo. Y el fondo es lo que está atrás. Este es un claro ejemplo de la copa, ¿no? La copa de Rubín se llama, donde se observa, dice, una copa, ¿no? Pero si invertimos el fondo, a ver, el fondo lo llevaremos, invertimos el fondo de la figura, ¿no? Imaginemos que el fondo es el color negro, ya no vamos a ver la copa. Esa figura, ese color negro lo llevaremos al fondo, y la figura que sea el blanco, lo que sobresalga hacia afuera. Ahí vamos a ver dos rostros, ¿verdad? Que se están viendo uno al otro. Podemos hacer esto muchas veces. Ahora el color blanco lo llevaremos al fondo, ahí vamos a ver la copa de Rubín. Ahí vemos figura y fondo. El elemento de la pregnancia o cierre, muy relacionado, ¿no?, a la ley de cierre que hemos visto en la agrupación, es cuando nosotros, o nuestro cerebro, nuestra conciencia, por la experiencia que tiene, completamos algunas cosas que faltan en lo que vemos. Por ejemplo, ahí podemos ver en un semicírculo, lo cerramos y decimos que es un círculo, aunque no esté el semicírculo. Estos otros ejemplos son más claros, ¿verdad? Ahí vemos. Hay algunos que me han dicho que ven círculos azules, círculos rojos, un cubo, un triángulo. Si seamos bien tajantes, si vamos a ser bien tajantes, no hay ni círculos, no hay ni cubo, no hay triángulo. Puede haber semicírculos, líneas entrecortadas, eso es. Pero nuestra percepción y nuestro elemento de pregnancia y cierre hace que veamos el cubo, hace que veamos círculos, hace que veamos triángulos. Porque nuestra mente está completando lo que falta en la realidad. Esto también podemos verlo, ¿no? Al ver una silueta, imagínense de una persona a lo lejos y van a decir que es una persona. Y no van a decir que es una persona que está cortada por el hecho de no ver, por ejemplo, de la cintura para abajo, sus pies nomás.
estamos completando lo que falta. El claro ejemplo del coche también que les dije, por más un coche de 4 ruedas, un taxi, imagínense, por más que veamos una sola ruedita o 2 rueditas, por experiencia sabemos que tiene 4 ruedas, por lógica. Entonces es la pregnancia o cierre. El elemento de la constancia nos dice que nosotros sacamos la esencia o lo esencial de algunos objetos que conocemos por experiencia. Aunque esta puede venir en diferente tamaño, esté en diferente posición, a diferente distancia, lo podemos reconocer. Por ejemplo, cuando conocemos a una persona, a un familiar o a un amigo, por más que esté lejos, a veces por el movimiento, los reconocemos rápidamente. Puedo reconocerle aunque esté de espaldas, claro que sí, no nos podemos equivocar, pero si hay una constancia, podemos reconocerle aunque esté de espaldas o simplemente por el tono de su voz. Así también podemos reconocer algunas canciones, ¿no?, que tanto han sonado, que conocemos muy bien, aunque se toquen con otros instrumentos, con otros timbres, o sean interpretados por otras personas, ¿no?, que lo llaman covers, podemos reconocerlo. Puedo reconocer un lápiz por su esencia. ¿Para qué sirve? Para escribir. Por más que vean novedosos lápices de otro color, he visto lápices flexibles que se doblan, con adornitos o cristalinos, tantas variedades, pero no por eso voy a ser un ignorante y decir, ¿qué es esto? Voy a decir, claro, es un lápiz, solo que de diferente manera, por la esencia que tiene el lápiz que sirve para escribir. El movimiento aparente es un elemento muy interesante. Es cuando los objetos parecen presentar un orden lógico y podemos entender que se mueven, ¿no? Como las animaciones, por ejemplo, que muestran varias imágenes y crean la ilusión del movimiento. Los juegos de luces también, ¿no? Y si se apagan, si se prenden, por ejemplo, esto han debido ver en los juegos de luz de Navidad, ¿no? Prenden, se apagan, pareciera que estuviera subiendo, o se estuviera bajando, o se estuviera moviendo, ¿no? Con ese orden lógico que tiene. Y ahí también podemos ver algunas ilusiones ópticas para ilustrar un poco mejor este ejemplo. La siguiente imagen, ¿no?, que utilizamos en el logo también del canal, ¿no?, de cursos y clases de filosofía, ahí está. Es una imagen quieta, pero parece que se está moviendo porque tiene un orden lógico. Y hay varias ilustraciones, varios ejemplos muy interesantes relacionados más esto con la ilusión óptica, que más pronto ya vamos a ver. Los trastornos de la percepción son percepciones con errores, percepciones erróneas, podríamos decir. Esto ya sea por la característica lógica que tengan los objetos o por las fallas también que nosotros tengamos en el organismo, ¿no? Al ver objetos con errores o que no existan como tales. Estos pueden ser alucinaciones, pareidolia, ilusiones, que estaremos explicando a continuación. La alucinación es percibir objetos que no existen, que no hay, ¿no?, que no existen en la realidad. Eso es una alucinación, ya puede ser por diferentes causas o motivos. La pareidolia, muy interesante. Esto es la deformación de la realidad, ¿no? Se da otra forma a los objetos. Y esto gracias a la imaginación, ¿no? No es nada malo esto, es utilizar nada más nuestra imaginación, nuestra creatividad. Es una distorsión, pero no de la realidad. Y se ve mucho esto en los niños, porque ellos son bien creativos, ¿no? Cuando ven las figuras en las nubes, hasta nosotros podemos tener, ¿no?, las personas mayores. Cuando vemos rostros en diferentes objetos, ahí podemos ver en las imágenes, ¿no? Muy interesante. A eso lo llamamos pareidolia, por ejemplo. Bien, las ilusiones, ¿no?, son cuando los objetos son reales, ¿no?, pero son percibidos a veces con errores o son deformados por algunas limitaciones de nuestros sentidos, o también por la forma lógica que tienen estos objetos que engañan a nuestros sentidos, ¿no? Estos pueden ser, por ejemplo, ilusiones geométricas, pueden ser figuras ambiguas o también pueden ser figuras paradójicas. Las ilusiones geométricas, muy interesante, hay un sinfín de ejemplos. Pueden ser líneas u otros objetos, dice que podemos juzgar mal,
¿no? Por otros elementos u objetos que hacen aparentar lo que no es, juegan con nuestra percepción. Ahí podemos ver varios ejemplos. ¿Cuál de los dos muñecos es más grande? Son del mismo tamaño, aunque uno aparenta ser más que el otro. Si fuera tridimensional estaríamos en lo cierto. Acá las líneas están chuecas, ¿no? Las líneas más largas están chuecas y no parecen paralelas, pero son perfectamente paralelas. Acá también los cuadriláteros pareciera inclinarse donde tiene un triángulo, pero no, está muy bien equilibrado. Acá las líneas parecen chuecas, ¿no? Pero si lo comprobamos poniendo pausa en el video, son perfectamente rectas. Un sinfín podemos encontrar, como les digo, de estos ejemplos. Las figuras ambiguas se refiere a que en una figura podemos ver dos cosas al mismo tiempo, sin saber cuál es la verdadera. Ahí están diferentes ejemplos. Vemos primero yo he visto, ¿no?, el rostro, la silueta o el rostro de una mujer con sus cabellos, todo, pero después me percato que ahí están dos dragones, ¿no? Están peleando, ¿qué están haciendo? Eso también es muy utilizado en el Gestalt. Ahí veo un hombre, pero en realidad hay una señora, hay un anciano, hay un perrito ahí durmiendo. Y el ejemplo clásico de la anciana o la joven, ¿cuál se ve primero? Y aquí la princesita, ¿no?, cuando está joven. La misma imagen la volteamos, vemos cabeza abajo y vamos a ver una anciana. Muchos de estos ejemplos han sido utilizados y tenemos un sinfín de esos ejemplos. Figuras ambiguas. Las figuras paradójicas, ¿no?, son figuras o también objetos imposibles en nuestra realidad. Sí pueden existir en la mente y también en los dibujos. Ahí, como estamos viendo, esos dibujos existen en un dibujo, pero en nuestra realidad es imposible. En nuestra mente también pueden existir estas figuras. Analizaremos por qué no puede haber en la realidad. Vean ustedes esta grada infinita, por ejemplo. Ahí está una grada infinita que nunca se acaba. ¿Se podrá hacer eso en la realidad? Es imposible. Este otro ejemplo, ahí está, a ver. Está subiendo a una terraza, simplemente recorriendo un recorrido plano, diríamos, en el mismo nivel, pero sin embargo se encuentra arriba de la otra persona, una terraza. Este cubo también es imposible de hacerlo en la realidad. Está en el dibujo. En nuestra mente puede estar, pero en la realidad no existe. Existen también otras formas de hacer esto, ¿no? Se llaman ilusiones ópticas. Es muy interesante. Yo he sido un tiempo aficionado a esto. Interesantes cosas se puede hacer con las figuras paradójicas, con las ilusiones, con las figuras ambiguas. Tenemos la facilidad del internet, podemos encontrar hasta los planos de cómo se puede dibujar estas ilusiones, hasta ilustraciones listas para imprimir. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.